contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Que el Señor les bendiga grandemente. Si yo le preguntara en este día cuáles son los motivos más grandes de gozo por los cuales usted pueda dar gracias al Señor por las muchas bendiciones que ha recibido, me imagino que pudiéramos hacer una lista grande de motivos de gozo. Pues yo quisiera que en este día pudiéramos añadir 3 motivos más que nos da el Señor Jesucristo, por los cuales nosotros debemos gozarnos y darle gracias a Dios porque su amor, su fidelidad es tan grande para con nosotros. Y quiero invitarle, hermano, para que de pronto esa lista de motivos de gozo, de gratitud para con el Señor, usted puede añadir esos 3 más. Quiero invitarle para que leamos, vamos a leer varios pasajes en el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 10, versículo 2. Y esta introducción que quiero hacer es muy importante para que entendamos luego lo que el Señor dice que debe ser un motivo de gozo permanente en cada uno de nosotros. Lucas 10, versículo 2. Y les decía Jesús: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una de las preocupaciones de Jesús era la predicación del Evangelio. Dice la palabra que él recorría durante los 3 años de ministerio, recorría ciudades, pueblos, aldeas, predicando el Evangelio. Pero también llegó un momento en que ya casi en los últimos días, Jesús empezó a enviar a sus discípulos a predicar y les daba instrucciones precisas de cómo debían hacerlo, de qué manera debían ir de 2 en 2 predicando el Evangelio y el cuidado que tenían que tener, que debían tener con muchas situaciones cuando de pronto fueran rechazados, qué tenían que hacer. Y cuando alguien los recibía también, cuál debía ser la actitud. Miremos algunas cosas que el Señor Jesucristo les dijo. Lucas 10, 16. Les dijo Jesús: al que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, que cuando compartimos el Evangelio con una persona, podemos encontrar rechazo. Pero también hay momentos hermosos, personas que abren su corazón y nos permiten compartirles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es una bendición muy grande. Pero ahora vamos a mirar el pasaje donde el Señor Jesucristo nos dice que hay 3 motivos por los cuales debemos vivir llenos de gozo, vivir agradecidos continuamente, dándole gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos permite recibir. Lucas 10, 17 al 24. Vamos a leer este pasaje. Dice la palabra:
Volvieron los 70 con gozo. Recuerden, Jesucristo mandó de 2 en 2 a 70 a predicar el evangelio. Dice, y volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. He aquí, y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nos dice la palabra que el Señor Jesucristo había mandado, escogió a 70 y los mandó de 2 en 2 por diferentes ciudades por donde él debía pasar. Eso lo dice el versículo 1 del capítulo 10. Estos discípulos eran hombres y mujeres comprometidos con el Señor Jesucristo. Le seguían, habían dejado todo y le seguían, estaban con él. Cuando yo pienso en esto, yo digo, tenía que ser una multitud muy grande los que andaban con Jesús, le seguían. Y cuando él los manda a predicar el evangelio, dice que ellos fueron de 2 en 2 y por diferentes lugares predicando el evangelio de Jesucristo. Saben, hermanos, que hay muchos motivos de gozo. La Biblia dice, debemos gozarnos por las cosas que recibimos del Señor, del evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, la salvación, el derecho de ser un hijo de Dios, el privilegio de haber sido escogidos por Dios para un ministerio, son cosas que nos deben llenar de gozo, de alegría, de gratitud. Ver también la obra de Dios en la vida de una persona cuando le compartimos el evangelio y esa persona es cambiada, son motivos de gran gozo. Debemos vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hermanos, el primer motivo de gozo que encontramos en este pasaje de Lucas es el privilegio de compartir la palabra del Señor. Fíjense que ellos le dicen, Señor, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor dice, hay cosas más importantes por las cuales debemos gozarnos. Sí, pero qué privilegio, hermanos, qué privilegio poder compartirle a una persona el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que el Señor les había dado autoridad para poder ir y predicar el evangelio y enfrentar un mundo difícil. Dice Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos, Jesucristo también nos dijo a nosotros que debíamos predicar el evangelio. Ahora, el mundo
que nosotros enfrentamos hoy en día no es nada fácil. Es un mundo que está en tinieblas, completamente en oscuridad, ignorante de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, saben que Jesucristo murió en una cruz, pero no tienen ni idea por quién murió Jesucristo? Nunca han entendido el Evangelio. Dice la palabra que ese mundo está lleno de, están ciegos completamente. El apóstol Pablo decía, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. Y ese es el mundo que nosotros tenemos que enfrentar cuando vamos a compartir el Evangelio de Jesucristo. Es un mundo que está muerto espiritualmente. No es nada fácil lo que tenemos que hacer. Las estrategias de Satanás en los tiempos de Jesús, habían muchos endemoniados y no quiere decir que hoy no los hay. Pero Satanás cambia también las estrategias. Y hoy encontramos personas que dicen, a mí me gusta el Evangelio, yo leo la Biblia, yo rezo, yo asisto a tal lugar, pero realmente no tengo interés ahora, yo no quiero un compromiso. Es difícil, pero ahí es donde nosotros necesitamos ir con toda la autoridad de lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Nosotros vamos en el nombre de Jesucristo para compartirle a las personas acerca del Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Nuestra tarea, hermanos, es regar la semilla, la palabra de Dios. El Señor se encarga de lo demás, pero es algo que tenemos que hacer. Me llama la atención que en Proverbios capítulo 11, el versículo 30, dice la palabra, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermanos, qué gozo tan tremendo que produce cuando nosotros compartimos a una persona y esa persona de pronto se acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y podemos ver una persona andando en los caminos del Señor y ver los frutos en la vida de esa persona. Eso es un gozo que no podemos compararlo con ningún otro. Cuando vemos la obra de Dios en la vida de una persona y que quizás nosotros lo hemos compartido, le hemos llevado a la iglesia o hemos invitado a alguien para que le comparta, es una bendición. Y el Señor dice, gócese. Cuando usted le comparta a una persona, gócese. Es un gozo que no podemos describir. Ahora, hermanos, el segundo motivo de gozo que nos dice el Señor Jesucristo en este pasaje de Lucas es gocémonos que nuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20 dijo Jesús, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Más bien dice, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué privilegio tan grande, hermanos, saber que nuestros nombres ya están registrados en un libro, el libro de la vida. Me llama la atención algo que decía el apóstol Pablo allí a la iglesia en Filipos. Dice Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dijo Jesús, regocíjese de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora quizás usted que me está escuchando, de pronto no tiene la seguridad de que su nombre ya está inscrito en el libro de la vida.
pues es la oportunidad para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice la palabra que en ese momento que usted reciba a Jesucristo, su nombre será escrito en el libro de la vida. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5, dice el Señor: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No existe, hermano, la posibilidad de que su nombre sea borrado, a menos de que se aparte de los caminos del Señor. Pero si usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, y si usted realmente ha nacido de nuevo, no hay posibilidad de que su nombre sea borrado. La Biblia nos habla de 2 libros que hay allí en el reino de los cielos. El primer libro es el libro de la vida, Apocalipsis 21-27. Dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y era lo que el Señor Jesucristo decía: gócese, dele gracias a Dios por ese privilegio tan grande de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el otro libro que nos menciona la Biblia está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme a los que estaban escritos en los libros. El otro libro es el libro de memorias. ¿Sabía usted que hay un libro donde toda su vida aparece allí registrada, el libro de memorias de cada persona? Pero hay algo maravilloso, hermanos. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que toda esa vida pasada ha sido borrada. El Señor Jesucristo dice la palabra: nunca más me volveré a acordar de ellos. Ya no existe para Dios. Comienza una vida nueva. Pero en este pasaje está hablando de aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice la palabra que cuando se presente delante de Dios, de pronto alguien podrá decir: bueno, pero eso hace tantos años, yo ya no me acuerdo. No hay problema. Ahí está registrado toda su vida, la vida de esa persona. El tercer motivo, hermanos, de gozo que debemos nosotros tener siempre es que Dios, a través de Jesucristo, nos ha revelado, y en su palabra encontramos grandes misterios que Dios nos ha revelado. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 21. Mire lo que dijo Jesús. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Y es lo que el Señor dice: regocijémonos de que aquellos que se creen sabios y entendidos, dice la palabra que a ellos no se les ha revelado cosas maravillosas que usted y yo hemos podido entender a través de la palabra de Dios. Y en Lucas 10, 22 al 24, sigue diciendo Jesús: mi Padre me ha confiado todo.
Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes no han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Estas cosas maravillosas que están allí en la palabra de Dios, pero que aún los sabios y los que se creen entendidos en muchas cosas, para ellos estas cosas están ocultas. Por eso Jesucristo decía: voy a hablarles en parábolas. Y allí hay tantos misterios, pero que solamente los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, dice, a ellos que son como niños en la fe, dice, a ellos les voy a revelar estos misterios. Y de eso debemos llenarnos de gozo. Pero hay una cosa, hay un misterio que, hermano, yo creo que debe llenarnos de gozo en gran manera. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 28. Uno de los más grandes misterios que Jesucristo nos reveló. Dice el versículo 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego les dijo Jesús, y este es el misterio que Jesús quería revelarnos: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo Jesús: si ustedes vienen a mí, van a encontrar descanso para el alma. Es uno de los misterios más grandes que Jesucristo pudo habernos revelado. Hermanos, son muchas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero esa lista que de pronto usted siempre ha tenido, con la cual siempre está dándole gracias a Dios por las bendiciones, y se ha gozado por eso que Dios le ha dado, le ha permitido recibir. Añada también estas 3 bendiciones. En la bendición, el gozo que da el compartir la palabra de Dios. Hágalo, hermano, yo le animo a que lo haga en nombre del Señor. Hágalo y usted va a experimentar un gozo muy grande. Pero también el gozo de saber que su nombre está allí registrado en el libro de la vida y que nada ni nadie podrá borrarlo del libro. Es el privilegio grande que el Señor nos ha dado, pero también conocer los misterios que encontramos en la Biblia, los tesoros que la Biblia dice está llena de tesoros, de bendiciones, de promesas, y que solamente usted como creyente en Cristo y yo podamos disfrutar de esas bendiciones. Y pudiéramos añadir muchas otras bendiciones, como el ser escogidos por Dios. Dice la palabra, nosotros no escogimos a Dios, fue Él quien nos escogió a nosotros. ¡Qué privilegio! Que tú y yo fuimos escogidos y fuimos llamados. Y también el privilegio de recibir la salvación por la fe en el Señor Jesucristo es un regalo. Es por gracia que somos salvos. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, solamente por la gracia del Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio!
Pero también dice la palabra que tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso lo encontramos en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero también, hermanos, tenemos el privilegio de que fuimos llamados a tener una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la vida cristiana, el Evangelio de Jesucristo no es una religión, es una relación. Y en esa relación con Cristo podemos gozarnos de saber que tenemos un Dios que nos oye, que nos escucha, que está con nosotros, que nos atiende, que dice, ven a mí y yo te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Por eso, hermanos, en este día yo quiero invitarles para que nos gocemos en el Señor. Si usted hace un listado de todas las bendiciones que ha recibido, sin contar las materiales, solamente las espirituales, hermanos, son cosas maravillosas. Y el Señor dice, gocémonos de saber todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Que el Señor nos ayude a entender esta bendición tan grande. Amado Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, allí en su hogar, con su familia, los que han podido escuchar esta palabra. Señor, debemos vivir agradecidos. En nuestro corazón debe haber gozo por tanta bendición que hemos recibido de tu mano. La palabra dice, gozaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Y es un motivo de gozo ver tantas cosas que el Señor vino a hacer y el privilegio de poder ser escogidos por Él para ser sus hijos y ser parte de ese pueblo que Él está preparando. Bendice, Señor, a mis hermanos en este día. Que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Un feliz día para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.